Mi nombre es Xochitl Bravo Espinosa, soy legisladora del Congreso de la Ciudad de México, de esta extraordinaria ciudad en la que vivimos todas y todos. Híjole, pues mi historia es muy vasta, mi historia es de las luchas sociales. Yo soy tlalpense, nací en Tlalpan, vivo en Tlalpan, amo Tlalpan, nunca me voy a ir de Tlalpan. Y pues mi infancia viene de esos orígenes de cuando se hicieron muchas colonias en el Ajusco Medio. Toda mi infancia la viví en Bosques del Pedregal, al lado de muchas luchadoras y luchadores sociales que llegaron para tener un espacio en donde vivir. Íbamos a las marchas, íbamos a participar, caminábamos desde el Ajusco Medio hasta el Zócalo o en ese momento a las delegaciones, como antes se les llamaba. Después, obviamente, conocimos el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, presidente en ese momento nacional del PRD. Acudimos al llamado, nosotros en Tlalpan conformamos un grupo de jóvenes que se llamaba la Coordinadora Juvenil en Tlalpan, y pues nos mandaban a los estados, ¿no? Mi primera incursión como tal ya en la política fue ser parte de esta coordinadora. Fuimos a Tabasco a la defensa del triunfo de una presidencia municipal que me acuerdo mucho, se llamaba Señor, donde solamente se hablaba el maya, y pues no entendías más que básica, contigua, ¿no? Y pues ahí entendimos que para poder transformar este país, los jóvenes teníamos que participar de manera muy activa y enfrentando nuestros miedos, porque ahí la CNOP, que era este movimiento priista muy fuerte, nuestro mecanismo de transporte era una bicicleta y el de ellos una motocicleta, y entonces pues nos andaban correteando por todos lados. Y al lado de muchos jóvenes que creímos en ese momento en la defensa de la democracia, en la creación de cuadros políticos, fue cuando empezamos, ¿no? Y pues de ahí hacia acá, tengo que decirlo, soy obradorista de corazón. Y hoy que gobernamos este país, pues con más ganas, luchamos por las clases más desprotegidas, buscar que la desigualdad, que la brecha social sea disminuida lo más que se pueda. Pero pues mi origen es ese, ¿no? De abajo, de padres humildes, ambos oaxaqueños. Mi padre habla dialecto, nuestra lengua materna. Y pues creo que ese vivir en esas colonias del Ajusco Medio me forjaron como la mujer que hoy soy, una mujer de izquierda y que nunca se va a alejar de esos principios de la defensa de los que menos tienen. Podría decirte muchas cosas de mi alcaldía, la conozco toda, desde el último rincón, desde el último asentamiento que hay en el pueblo de Parres, hasta Villacuapa, hasta Tenorios, hasta Cafetales, el Ajusco Medio, todas las unidades habitacionales. Conozco toda mi alcaldía porque siempre la he caminado, siempre he platicado con la gente, pero creo que lo que hoy la gente más necesita es ser escuchada. Que las y los representantes, no solamente diputados, sino toda la representación que nos dieron la confianza de un cargo, que los escuchemos. Yo siempre lo he dicho y lo he platicado con la gente, todos los problemas que hay en Tlalpan los conoce la gente, pero también saben cómo solucionarlos, porque es su día a día. Es yo sé que aquí hay un bache, yo sé que aquí me falta una luminaria, yo sé que aquí... Lo único que falta es que los escuchen y que les ayuden y que los encaminen a transformar la realidad de todos los días. Creo que hoy a lo que nos enfrentamos en nuestra alcaldía, desafortunadamente, ¿no?, es a un retroceso bastante fuerte, complejo, porque hoy vemos que nuevamente, después de gobernar la izquierda, nuevamente llegamos a ese punto en el que son los intereses de unos cuantos y no los intereses de todas y de todos. Te quiero poner algunos ejemplos. Durante años luchamos porque el deporte fuera público, fuera gratuito, fuera para todas y todos. Fueron creados muchísimos programas sociales en beneficio de las niñas y los niños. Y hoy solamente tienen acceso a las albercas públicas quien las puede pagar, ¿no? Otro ejemplo, las adultas y los adultos mayores. Yo estuve en la administración pública durante muchos años. Tuve el gusto de convivir con muchos colectivos que además los creamos en esa administración
colectivos de adultas y de adultos mayores donde lo único que necesitaban es tener un poco de recurso para hacer actividades, tejidos, bordados, pintura, y entender este sector tan noble que son las adultas y los adultos mayores es reconocer un poquito todo lo que han trabajado durante toda su vida. Y se empezaron a juntar en colectivos, en las casas de alguna persona, en un espacio público, en un centro comunitario. Y ahí nosotras y nosotros, en ese momento la delegación, se creó un programa para darles un recurso económico y que ellos compraran lo que necesitaban para poder hacerlo. Hoy no existe en la alcaldía, hoy no hay, ¿no? Y te puedo hablar de las mujeres, ¿no? En Tlalpan, nosotras las mujeres somos diversas. En Tlalpan hay mujeres campesinas, hay mujeres productoras, hay mujeres profesionistas, hay mujeres que son amas de casa, hay mujeres que tienen centros comunitarios, que aprovecho para mandarles un saludo, donde se organizaban igual en colectivos de mujeres para cuidar a las niñas y a los niños. En ese momento, igual cuando estuvimos administrando la alcaldía, había un programa que era el de uniformes deportivos, primero para las zonas más marginadas, después lo ampliamos a toda la alcaldía e incluimos a estos centros comunitarios. Y hoy desafortunadamente ni hay para escuelas públicas, ni tampoco hay para centros comunitarios y no existe. No solamente eso, no era solamente darles el uniforme, era fomentar el cooperativismo en Tlalpan, porque esos uniformes eran diseñados, eran hechos mujeres, hombres, que estaban en las cooperativas y hoy tampoco existe ese programa. Entonces, creo que hoy a lo que más nos enfrentamos en Tlalpan es a que quien gobierna la alcaldía, primero no conoce la alcaldía, segundo no le interesa a la gente de Tlalpan y hay gente externa de otras alcaldías donde te lo invito a revisar, te invito a que revisemos juntos. Todas sus estructuras de directores generales, ninguno es de Tlalpan, ninguno. Bueno, ni quien gobierna, porque no es de Tlalpan, ¿no? Y entender y que te duela esta necesidad de que atiendan a la ciudadanía es algo que todos los días luchamos nosotros allá en la alcaldía como legisladores, pero también la gente. O sea, si tú vas a mi alcaldía y hablas con ellos, no te atienden, no te escuchan, no te ven, no les interesa lo que te está doliendo. Entonces, creo que esa es la desfortuna que hoy tenemos en Tlalpan, que somos gobernados por alguien que no le interesa a la gente de Tlalpan y mucho menos las problemáticas a las que nos enfrentamos todos los días. Y pues estamos en desventaja porque somos una de las alcaldías que colindamos con el Estado de México, que colindamos con Morelos, y pues la salida hacia Cuernavaca pues no es nada gratificante porque pues es en donde desafortunadamente encontramos muchas mujeres desaparecidas, sus cuerpos, hay colectivas de mujeres buscadoras, ¿no? Y el tema de la inseguridad en Tlalpan pues es algo que nos preocupa, pero que afortunadamente le ocupa al secretario de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, a nuestra jefa de gobierno, y no así a quien tendría que tener la obligación del primer contacto de la seguridad con los ciudadanos. Entonces, son muchas las cosas que nos atajen, nos hacen sentir muy mal en Tlalpan, pero creo que la principal es que no nos escuchan y no nos ven. Mi agenda legislativa nunca va a estar alejada del tema social. Mi agenda legislativa está basada en escuchar a la gente, en escuchar a la ciudadanía. Tengo el gusto de presidir la Comisión de Participación Ciudadana. Ahorita, en este momento, estamos en este proceso participativo de elección del presupuesto participativo 2023-2024 y nuestra figura de representación ciudadana, que son los copacos, las copacos. Mi origen, ¿no?, de donde yo vengo, siempre he entendido que la democracia, que las decisiones, las buenas decisiones en cualquier espacio público no son de arriba hacia abajo, al contrario, son de abajo hacia arriba. Si tú escuchas a la gente, eso te va a ayudar a crear políticas públicas exitosas. No porque se te ocurrió o porque alguien te lo dijo, porque lo estás oyendo de la gente que te lo está pidiendo. La participación ciudadana de eso trata,
de que a la gente se le tome en cuenta en las decisiones políticas, públicas, sociales, no solamente de las alcaldías, sino de la ciudad. Y ahorita estamos promocionando por todos lados que no dejemos que nos quiten nuestro derecho a la participación. Somos la única ciudad que ejerce presupuesto participativo, recurso público en la decisión de la ciudadanía. Somos la única ciudad de este país. Entonces imagínate, y decirlo, y se tiene que decir con todas las palabras, que hay alcaldías que hacen todo lo necesario porque la gente no participe, ¿no? Y lo hace pues a partir de la facultad que tienen, que es la ejecución del recurso público. Entonces, cuando la gente ve que pues no hace la alcaldía lo que votaron, ¿no?, en lo que participaron, y hay cero transparencia, cero rendición de cuentas, no los escuchan, terminan haciendo lo que ellos piensan que deberían de hacer en lugar de hacer lo que la ciudadanía está pidiendo, pues es bien complicado. Y eso lo estamos viendo en este proceso de participación ciudadana, porque desafortunadamente por la mala administración del recurso público, y lo tenemos que decir, tanto el presupuesto participativo como el presupuesto de las alcaldías es presupuesto de todas y de todos nosotros, es presupuesto público, aprobado en el Congreso de la Ciudad de México para beneficio de la gente. Entonces, el presupuesto participativo tiene una característica muy específica, que es el 4% que tiene la ciudadanía para decidir en qué hacer en su unidad territorial. Yo sé que me van a odiar mucho si no me interesa, la verdad, mucho, pero se los he dicho que el presupuesto participativo es para la cohesión social, es para modificar nuestro entorno social y no es para suplir las deficiencias de obras o servicios de las alcaldías. Entonces, creo que lo fundamental en este momento es decirles a todas, a todos, que no dejemos que nos quiten nuestro derecho ganado por nosotras y nosotros mismos a la participación ciudadana, porque todos somos actores políticos en algún momento. En mi casa con mi hija, pues yo llego a buenos acuerdos, ¿no? Y participamos en actividades, igual con nuestras familias. Es un quehacer diario que hoy está contenido en la Ley de Participación Ciudadana. Sé que tenemos un reto muy importante, que es modificar esta ley, pero lo que sí te puedo decir es que no lo voy a hacer sin la gente. Lo vamos a hacer escuchando a todo el mundo. Hicimos 16 foros en las 16 alcaldías, que tampoco nos prestaron los espacios, en algunas no gobernadas por nosotros, ¿no? Pero aún así buscamos cómo hacer esos foros para que la gente tuviera la información de primera mano. Hoy la participación ciudadana, hoy la información es un derecho en esta ciudad y ganado por todas y por todos nosotros, y afortunadamente contenido en nuestras leyes. Entonces hay que ejercerlo. Yo les quiero invitar a todos en verdad, que no nos quiten nuestro derecho a participar, porque muchos años tocó construir esto que hoy está. A muchos y a muchas que hoy ya no están, dieron su vida porque esto pasara, y hoy que está, desde el Congreso no vamos a permitir que nos lo quiten. Creo que el tema para poder modificar la Ley de Participación Ciudadana es muy fácil, pero va a ser muy complejo para que sea aceptado por algunos. Tiene que ver con que la participación ciudadana no solamente es presupuesto participativo. Son 21 instrumentos contenidos en la Ley de Participación Ciudadana, que además hay que decirlo muy fuerte. La izquierda, nosotros somos los únicos que hacemos valer esos instrumentos de participación ciudadana. Voy a dejar algunos ejemplos. Plebiscito, ¿no? Plebiscitos que hemos hecho en esta ciudad años anteriores. Consultas. Consulta para la no privatización de Pemex, consultas, ¿no?, para otros ejercicios, referéndum, revocación de mandato. Ningún partido hace valer estos instrumentos de participación. En el tema participativo de presupuesto tenemos que modificar muchas cosas, desde lo que te platicaba. Tienen que estar obligados por ley a rendirle cuentas a la ciudadanía, las alcaldías, en qué, cómo, cuánto se gasta el presupuesto. Tenemos que regular que el presupuesto participativo no sea botín político de las alcaldías,
porque tú ves una lona pegada, tú ves las bancas, las luminarias con el sello de las alcaldías, las patrullas balizadas, ¿no? Pero es recurso de la ciudadanía, es recurso que emana de la decisión de la gente, ¿no? Tenemos que regular también que se le dé el justo valor a nuestros copacos, a nuestras copacos, porque ellas son electos como nosotros. En desventajas, sí, porque lo hacen pues en la medida de sus posibilidades, pero ellos tienen la misma valía que nosotros porque somos electos en las urnas. Tenemos que regular también qué sí se puede hacer con presupuesto participativo y qué no. Hace una semana se decía de un alcalde que no voy a decir de dónde, pero es de acá, de por Miguel Hidalgo, ¿no? Que decía que la gente votara por una determinada obra y él ponía otra parte, ¿no? Para que fuese más presupuesto el invertido en ese frente específico. Y entonces nosotros regresamos y decimos, ¿por qué condicionar la participación de la gente por algo que es un derecho de tener una mejor calidad de vida? Creo que eso lo tenemos que regular también. Son muchos los temas que tendríamos que estar platicando en las modificaciones a esta ley. Hay muchas virtudes muy buenas, hay muchos instrumentos que tenemos que hacer valer, pero también hay que decir que nuestras compañeras y compañeros en el Congreso de la Ciudad de México de Morena han hecho diversas propuestas, adiciones a esta ley como la silla ciudadana, como instrumentos de incluir un poco más de rubros en el tema de las consultas, la revocación de mandato. Entonces, yo creo que cualquier modificación a esta ley debe ir encaminada a nuestra realidad. Después de la pandemia que pasamos, nos vino a enseñar que aún nos falta mucho tramo por recorrer en el tema participativo, que no solamente es presupuesto participativo, son 21 instrumentos más contenidos en nuestra ley. Yo creo que lo principal, lo importante que le quiero decir a la ciudadanía es que esta ciudad es de derechos, esta ciudad es de vanguardia y hoy lo que tenemos que hacer es exigir, como siempre lo hemos hecho, que se hagan valer esos derechos ante cualquier instancia, ante cualquier instituto, ante cualquier ente de gobierno. Los derechos están contenidos, hay que hacerlos valer. La izquierda nos ha enseñado a que si no se dice, no se ve. Entonces hay que decirlo siempre y hay que hacerlo valer en cualquier espacio. Hay muchas formas de poder saber en qué momento estamos. Les invito, las invito. Tenemos la página de la Comisión de Participación Ciudadana. Ahí están todos los días subiendo información de en qué proceso estamos del presupuesto participativo. La página del propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es el facultado en la organización de este proceso, tanto de copacos como de presupuesto participativo, visítenla también. Creo que hay suficiente información. Lo que les quiero pedir es, en verdad, participen, salgan, exprésense. Creo que no podemos permitir que por algunos este derecho que hoy tenemos a la participación se caiga, porque tú escuchas, ay no, ¿para qué si el presupuesto participativo solamente tiene el 3%, solamente tiene el 7%? No, o sea, no. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo y entiendo el desencanto de la gente por todo esto que te he venido platicando, pero creo que hemos luchado muchos años por tener estos instrumentos, por tener esta ley y creo que no por unos cuantos podemos hacer que perdamos estos derechos contenidos en nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, salgan a expresarse, salgan a participar, adopten estos instrumentos como suyos, porque afortunadamente ya se nos han abierto las puertas como para hacer y utilizar instrumentos como la revocación de mandato, y entonces si un diputado, si una diputada, si un alcalde no gobierna de manera adecuada, los ciudadanos juntitos y juntando firmas podemos revocarles su mandato, ¿no? Si no estamos de acuerdo con una construcción, ¿no?, de esos edificios enormes, enormes, enormes que se están construyendo en alguna alcaldía, pues está la consulta ciudadana,
que se consulte a la gente si está o no está de acuerdo. Si alguna alcaldesa o algún alcalde no quiere salir a recorrer las calles, en la ley de participación ciudadana hay una figura que se llama recorridos vecinales. Hagámoslas valer también, ¿no? Si de repente alguna institución o algún organismo no te quiere dar información, la ley te prevé también, ¿no?, que tienes derecho a la información pública, haz valer tu derecho. Entonces, hagamos valer nuestros derechos. Eso es el llamado que quiero hacer.